atravesar las hojas. ¿Cuándo fue la última vez que viste a un colibrí o a una linda mariposa? ¿Cuándo fue la última vez que en vez de ver las redes sociales quizás pusiste un documental acerca de los animales, acerca del mundo, de las maravillas que hay en la naturaleza? Hermanos, nosotros estamos en una sociedad donde todo está tendiendo a lo automático, y como todo es automatizado y todo es una rutina y todo es tengo que hacer esto y hacer lo otro y hacer lo otro, perdemos de vista lo que está a nuestro alrededor, y a veces pensamos que incluso lo que sucede a nuestro alrededor está en piloto automático también. Decimos, ayer salió el sol, hoy va a salir también, y pensamos que lo damos por hecho, como que debería ser así. El árbol va a crecer, el sol va a salir y todo va a funcionar tal cual como está. Creemos en Dios, creemos que Dios creó todo en el principio, pero a veces pensamos que Él está distante de su creación y que Él lo dejó funcionando y se fue lejos a descansar. Hermanos, la verdad es que Él no está distante ni está observando de lejos lo que ocurre en la creación y en la naturaleza, sino que Él mismo no solamente promulgó las leyes que rigen, las leyes físicas que rigen nuestro mundo, sino que también Él mismo, hermanos, las ejecuta. Él sustenta la creación. Si el sol sale, hermanos, es porque Dios lo hizo salir. Si un árbol crece, es porque Él lo hizo crecer. Si cae agua, hermanos, de las nubes y descienden, entendemos el ciclo del agua, pero sabemos, hermanos, que es Dios actuando en su naturaleza. Nos maravillamos muchas veces cuando vemos una pintura, pero a menudo nos olvidamos del pintor que sostiene el pincel. Y lo que caracteriza, hermanos, la creación es que es una pincelada dinámica, constante, que el Señor está haciendo. Cuando yo veo un atardecer, yo digo, Señor, gracias por este cuadro tan hermoso que pintaste hoy, porque todos los días es distinto, es diferente. El Señor está obrando y está participando en su creación. Hay un videojuego que la gente tiene esperando más de 10 años. Es uno de los videojuegos más vendidos en la historia. Se llama Grand Theft Auto o GTA. Y ese videojuego ha tenido una evolución porque en las primeras consolas tenía lo que se llama 2D. O sea, se podía jugar en 2D. La vista era como que tú estás viendo desde arriba y veías al muñequito que iba para allá, para acá, para un lado, para el otro. Conforme fue avanzando la tecnología, vinieron las consolas que mostraban los videojuegos en 3D. Y eso fue un boom porque se veía tan realista la persona corriendo entre los edificios, montándose en un carro, que tú pudieras ver el volante mientras manejabas y girabas a la izquierda o a la derecha, o en un avión y subir y bajar. Eso era impresionante. Pero hermanos, la tecnología ha avanzado tanto que el último videojuego que salió fue en el 2014 y los gráficos son una cosa que tú dices que impresionante. ¿Cómo pueden reflejar y verse tan realista algo que es hecho a computadora? Bueno, han pasado 10 años y la siguiente versión está todavía allí a la expectativa, está por salir el año que viene, y ustedes se imaginarán, si en el 2014 fue un boom por los gráficos tan realistas, ¿cómo será esta nueva versión que van a sacar? Hermanos, pero hay un videojuego, por decirlo así, que es muchísimo más realista, muchísimo más hermoso y que a veces nos perdemos por estar metidos en las pantallas. Los jóvenes anhelan ver ese videojuego porque es muy realista y a veces hace falta decirle a los jóvenes, muchachos, vamos a la playa, vamos al río, vamos a caminar por un bosque, vamos al parque Guayquerí, vamos a pasar por el parque Ayacucho para que mires con tus propios ojos el mejor videojuego que pudo haber sido creado.
donde Dios mismo ha establecido las dinámicas, donde Dios mismo ha establecido la belleza en todo lo que vemos y en todo lo que observamos. Creo que si nos ponemos a reflexionar, todos estamos de acuerdo en pensar que Dios hizo un mundo maravilloso. Amén. Amén. Bello, hermanos, hermoso, por donde lo veamos. Lo vemos a la distancia, en las galaxias, hermoso. Lo vemos en lo micro, con microscopio, y hermoso, y maravilloso, y complejo. Y no hay forma ni de que nos alejemos o nos acerquemos y que no nos maravillemos por todo lo que el Señor ha hecho. Hermanos, pero este mundo es como es y su belleza está cual está, porque el Señor activamente está trabajando en sustentarlo y en que sea, hermanos, dinámico para nosotros. En el Salmo 104, hermanos, vamos a ver que la idea de un creador pasivo que hizo todas las cosas y se alejó es totalmente errónea. Nuestro Dios creó el universo y lo sustenta. Y hermanos, nosotros formamos parte de esa creación. Tú y yo, con tus problemas, con tus dificultades, con los objetivos que te tocó cumplir en este videojuego, es Dios quien los puso allí y quien te ayuda y quien te sustenta también. Entonces leamos, hermanos, con esta visión contemplativa y reflexiva del mundo al protagonista de esta creación, que es nuestro Dios, quien lo sustenta, quien lo sostiene con tanto poder y cuidado como cuando la creó. Leemos la palabra del Señor en el Salmo 104. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva. Los de bolsillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das
recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Oremos, mis hermanos. Señor amado, te doy gracias por esta porción de tu palabra, el Salmo 104, en el cual vamos a estar meditando, Señor. Padre, entendemos que tu palabra sobrepasa nuestro entendimiento, Señor. Pero tú nos has dado la capacidad por medio de tu Espíritu Santo, Dios, para entender lo que necesitamos entender, para aplicar a nuestra vida, Señor, lo que tú quieres cambiar en nosotros. Por eso, antes de iniciar, Padre Santo, queremos ponernos a tu disposición, Señor, humillar nuestro corazón para que hagas en nosotros y continúes haciendo en nosotros, Señor, esa obra de regeneración que hiciste un día cuando nos salvaste, Dios. Que esas nuevas criaturas que hoy somos sigan creciendo, Padre amado, y sigan siendo sustentadas por tu cuidado soberano, mi Dios. Gracias porque tú participas activamente, Señor, en sostenernos y en completar esa nueva creación que ya comenzaste en nosotros. Para ti sea toda la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el sermón lleva por título Dios sustenta activamente su creación. Dios sustenta activamente su creación. En los primeros versos, del 1 al 9, podemos ver la primera verdad sobre nuestro Dios sustentador. Y es que Él sostiene su creación con un poder majestuoso y un orden inquebrantable. Lo primero con lo que comienza el Salmo 104 es la misma frase con la que inicia el Salmo 103. ¿Cuál es esa? Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Y cómo termina, hermanos? También con bendice, alma mía, a Jehová. Es como un sándwich, ¿verdad? Y adentro está el relleno. Las rebanadas son una exhortación a mí mismo a que bendiga al Señor, a que alabe su nombre, a que considere sus hechos y que brote de nosotros una alabanza. Así que podemos considerar este salmo como un himno de alabanza a Dios, y lo que está dentro, hermanos, como pudimos leer, es un himno a Dios como el sustentador y creador de todas las cosas. Entonces, cuando vemos, hermanos, la creación de Dios, debemos hacer como el salmista y llamarnos la atención nosotros mismos y decir: bendice, alma mía, a Jehová. Leamos los primeros versículos nuevamente. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Esta descripción poética refiere como la de un rey soberano que vive en un palacio, con la distinción de que este rey soberano, su palacio, no está limitado por 4 paredes físicas, sino cuya extensión se va a todo el universo. Dios, su reino, se expande en toda la creación. Y los hebreos de aquel entonces, hermanos, conocían, porque podían ver un poco la grandeza de la creación,
Pero con el avance de la ciencia, con el avance de la tecnología, hemos podido ver cuán grande realmente es el palacio en el que habita nuestro Señor. Y eso, hermano, nos habla de la grandeza, de la majestad y del poder de nuestro Dios. Para haber podido crear todas las cosas se necesitaba un poder inconmensurable. Para habitar en todo esto se necesita una grandeza, hermanos, que no se puede medir. Para mantener todo esto como está, hermanos, se necesita un poder y una majestad increíble. Y eso es lo que ve el salmista. No sabemos si este salmo es de David, pero probablemente sí, porque hace juego con el salmo anterior que es de David. Y él, hermano, se maravillaba al ver las grandes cosas que Dios había hecho. ¿Y en qué se enfoca? Cuando ves la creación, ¿en quién te debes enfocar? En el Creador. Una buena pintura habla del talento del pintor. Hablándolo en términos modernos, un videojuego espectacular nos habla del talento de los programadores y los diseñadores que lo hicieron. De la misma manera, hermanos, cuando vemos esta creación, debemos apuntar a la gloria del Señor. Él ve a Dios vestido de gloria y de magnificencia, lo ve cubierto de luz. Hermanos, la luz entendemos que es lo más veloz que hay en nuestro mundo. Nada puede superar la velocidad de la luz. Y a Dios se le describe como luz. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en este mundo, fue descrito como la luz del mundo que vino a alumbrar. Y en el monte de la transfiguración, cuando él estaba hablando con Pedro, con Jacobo, con Juan, en un momento dice que sus vestiduras cambiaron y que irradiaba una luz que venía de él mismo. Él es el que habita en una luz inaccesible. Él es luz e irradia luz, hermanos, y eso habla de su santidad, de su majestad, de su belleza, de su potencia. Nuestro Señor se cubre de luz como de vestidura. Nuestro Señor Jesús es el mismo creador y sustentador de todas las cosas. Hermanos, Él extiende los cielos como una cortina. Ellos se imaginaban como una tienda de campaña que cubres con una cortina. Ellos se imaginaban todo el universo, toda la creación siendo cubierta por el mismo Dios, estableciendo sus aposentos entre las aguas, los ríos, los mares, y poniendo las nubes como una carroza donde Dios se desplaza y se mueve, como el que anda sobre las alas del viento. En el versículo 4 hay una traducción curiosa, porque la misma palabra para vientos y para flamas de fuego se suele traducir, de hecho los hermanos, los judíos que tradujeron la Septuaginta, ellos lo tradujeron como espíritus y también como mensajeros. Por eso en Hebreos capítulo 1 se hace referencia a este salmo y a ese versículo en particular como a ángeles, que eran los que estaban espíritus ministradores del Señor. Entonces es una posible traducción también. El hecho es que el Señor guía y utiliza, hermanos, elementos de su creación o criaturas de su creación bajo su gobierno y su soberanía. Luego en el versículo 5 al 9, hermanos, vamos a ver que el salmista parece tener de referencia a Génesis capítulo 1 y el momento o la descripción poética que hay allí en Génesis 1 de cada día de la creación. Ustedes recuerdan que el Señor primeramente creó los cielos y la tierra y después comienza a darle forma, separa las aguas que están arriba de las que están abajo,
separa la tierra seca del mar, luego establece en la tierra seca, hace crecer y germinar los árboles, luego vienen las grandes lumbreras, luego llena de animales la tierra, llena de animales el mar, llena de animales los cielos, y el último día aparece el hombre también allí. Bueno, el Salmo 104 va siguiendo más o menos esa secuencia de una forma poética. Dice el versículo 5: Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Hermanos, si ustedes notan la creación, esta tiene un cierto orden. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir por la carretera hacia Mariguitar, San Antonio. Ustedes han visto que hay casas que están construidas allí a ras del mar. Yo me preguntaba, yo decía, y es que nunca pensaron que en algún momento podía venir, ¿verdad? No sé, una marea muy alta o una tormenta o algo. O sea, tenían la fe, la confianza de que podían edificar allí y que no iba a haber problemas para ellos en ese lugar. Eso a mí me llamaba la atención, y a los escritores del Antiguo Testamento también les llamaba la atención esa línea divisoria que había entre el mar y la tierra seca. Porque aunque es cierto que hay momentos de marea alta, de marea baja, y hay situaciones irregulares de tormenta y esas cosas, a pesar de todo eso, hermanos, hay un límite establecido donde el agua no pasa más allá y la tierra seca y firme se mantiene. Y eso, hermanos, esa estabilidad en medio de un mundo que está en constante movimiento, donde hay olas, ciertamente, eso habla de la mano de Dios controlando y guiando todas las cosas. Ellos lo veían de esa manera, hermanos, y nosotros, aunque estamos en el siglo XXI y la ciencia ha avanzado y conocemos los ciclos del agua y de las mareas por la luna y comprendemos todas esas cosas, hermanos, tenemos que hacer hincapié en que es Dios el que controla todas estas cosas, el que hace que las cosas estén de forma ordenada. Las leyes físicas son constantes y ordenadas porque Dios es constante y ordenado. De esa manera, hermanos, podemos tener una cosmovisión más clara del universo en el que habitamos. Nosotros no somos materialistas, materialistas en el sentido no de riqueza, sino materialistas en el sentido de que todo lo que existe, lo único que existe es lo material, lo físico. Nosotros creemos que hay un Dios, no solo que creó todas las cosas, sino que la sustenta. Y los grandes montes, las grandes montañas, los valles, el lindero que hay entre el agua y la tierra firme, hermano, todo eso lo ha hecho el Señor. Continúa el versículo 10 al 13 describiendo ahora las fuentes de agua y dice: tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas, él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia toda la tierra. El Señor sustenta su creación, hermanos, con algo tan vital como es el agua. ¿Tú te imaginas que que desaparecieran las aguas? ¿Habría forma de cultivar la tierra? ¿Habría forma de alimentar al ganado? ¿Habría manera de nosotros poder subsistir? No hay forma, hermanos, de que nosotros podamos vivir más allá de 3, 4 días, no sé cuánto exactamente
puede vivir un ser humano sin agua. La necesitamos. Aquí está haciendo referencia a las aguas dulces, lo que conocemos como esa agua que se puede tomar, que se puede consumir, que es apta para los animales, que es apta para el cultivo. Y eso, hermanos, proviene del Señor. Yo sé que nosotros tomamos la costumbre de dar gracias por los alimentos, pero ¿cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por el agua? ¿Ven que a veces tenemos las cosas como muy automatizadas, como que damos por hecho que lo vamos a tener? Y yo sé que nosotros, los venezolanos y aquí en Cumaná, se experimenta un poquito lo que es la escasez del agua también. Hay otros lugares peores. Pero hermanos, bueno, algunos hemos recurrido a bombas, a tener almacenado algo en la casa. Nos hemos buscado esa manera. Hay zonas donde es más fácil el acceso al agua potable, al agua que podemos usar en el hogar. Pero hermanos, estamos conscientes de que cuando anuncian que se va el agua por 3 días, oye hermano, hasta para el aseo personal, ¿verdad? Es indispensable. Entonces, hermanos, tenemos que reconocer y dar gracias a Dios y observar y ser más detallistas en todo el bien que Dios nos da. El hecho de que tengamos agua, hermanos, nos permite incluso tener electricidad, porque en nuestro país, por lo menos, la mayoría de la energía eléctrica proviene de las plantas hidroeléctricas, donde es el agua la que produce y permite, ¿verdad?, la rotación de estos generadores de energía. Entonces, hermanos, tenemos que ser más agradecidos con el agua que el Señor nos da. Amén. Hermanos, Dios es bueno. Yo sé que a veces nos preocupamos porque no tengo lo que yo necesitaba. Necesitaba un repuesto para el carro y no lo tengo. O necesitaba arreglar una ventana en la casa y no tengo para comprar el vidrio. Pero las cosas básicas, hermanos, el Señor las provee también. ¿Podemos sobrevivir sin el vidrio de la ventana? ¿Ese que te falta? Sí. ¿Podemos sobrevivir sin el carro? Sí. ¿Pero podemos sobrevivir sin el agua? No. Entonces, mientras haya agua, hermanos, dale gracias al Señor por su provisión. Seamos como el salmista que dice: bendice alma mía a Jehová. Y lo hace por estos detalles que parecieran, lo damos por hecho, pero hermanos, son una gran bendición que nuestro Creador los provee. Sigue diciendo, ahora pasa a hablar de la alimentación también, versículo 14, y dice: Él hace producir el heno para las bestias. Estamos en el versículo 14 del Salmo 104. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre. El aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hacen su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. ¿Qué ustedes observan aquí, mis hermanos? ¿No ven un Dios que cuida toda su creación? Es impresionante, pero cada cosa que hay en la naturaleza tiene una función y tiene una razón de ser. El ciclo de la vida, ¿verdad? Los animales se alimentan de las plantas, mueren, caen en la tierra y ellos mismos abonan para que crezcan nuevamente, ¿verdad? Plantas que a su vez van a servir para alimentar a otros. Hay simbiosis en la naturaleza y algunos animales
se sirven de otros y se ayudan mutuamente. Plantas también se ayudan mutuamente. Plantas y animales se proveen de lo necesario mutuamente. Y todo, hermanos, proviene de un Dios que sustenta su creación. Dios produce la hierba, hermanos, para las bestias y también para nosotros, para el ser humano. Si ustedes notan, el salmista acá habla de elementos que están en la naturaleza, que se dan por sí solas, pero también menciona elementos que son procesadas por el ser humano. Por ejemplo, el pan de la tierra. Cuando hablamos de pan, estamos hablando, tú puedes ir a un árbol y sacar un pan, así. No, ¿verdad? Necesita un proceso, ¿verdad? El trigo se muele, sale la harina, luego se mezcla con agua, etc. Y así se produce el pan. Pero esto es un proceso que hace el ser humano. Igualmente se menciona el vino. El vino tú vas así, metes así como metes el vaso en la vid y sale el juguito. No, ¿verdad? También requiere el procesamiento de parte del ser humano de las uvas, ¿verdad? De pisarlas, de extraer el jugo y de esperar pacientemente un tiempo, ¿verdad? Para que esté en su punto más adecuado, para alegrar el corazón del hombre. Hermanos, estas referencias a esto nos hace ver que la concepción bíblica del sustento de Dios al hombre pasa por el trabajo del hombre también. No es que nosotros decimos, yo confío en que Dios me sustenta y me provee y yo me acuesto en mi cama a esperar que llegue, ¿verdad?, la comida, sino que debemos trabajar, debemos esforzarnos, debemos ingeniarnos, ¿verdad?, para construir tecnología, elementos que nos permitan cocer el pan. Se necesita fuego, ¿cierto? Necesitamos construir elementos que nos permitan moler el trigo. Se necesita, ¿verdad?, construir ese molino, ¿verdad? Necesitamos los elementos necesarios, hermanos, para subsistir trabajando con nuestras propias fuerzas. Hermanos, nosotros, Dios sustenta su creación, pero eso no implica que nosotros no hacemos nada. Nosotros estamos llamados a trabajar también, pero sabiendo que el sustento, o sea, al final de donde proviene nuestra provisión, es del Señor. Yo puedo tener el mejor molino, puedo tener el fuego, pero si Dios no provee el trigo, no voy a tener el pan. Yo puedo tener allí los elementos para producir el vino, pero si Dios no provee la uva, no voy a poder tenerlo. De la misma manera, hermanos, creo que estamos entendiendo el punto. Nosotros, hermanos, también debemos esforzarnos y trabajar y buscar las maneras. Hace un rato estábamos reunidos allí en la clase, estamos por el tema 3 de la familia desde la perspectiva bíblica, viendo la familia contemporánea, y allí se habla del rol del esposo como cabeza de hogar. Y la dinámica que hicimos en la clase esta vez fue dividirnos. Las señoritas estuvieron con mi esposa, con Lili, que fue la invitada especial para la clase, y yo estuve con los muchachos. Y una de las cosas que estábamos compartiendo con los hombres es que nosotros tenemos el rol de proveer para el hogar. La Biblia nos ha delegado a los hombres ese rol. Y yo les decía a los muchachos que están haciendo ahorita para generar alguna entrada de dinero, ¿verdad?, que pueda ayudar en su hogar y que pueda ayudarlos a ustedes cuando les toque sustentar el hogar. Hablábamos de las diferentes vías que pueden haber. Por la universidad es una. Hay algunos que no lo ven viable por la situación en la que estamos y están optando por otras maneras de conseguirlos. Algunos son buenos con las ventas, otros son buenos con el servicio, con reparar cosas, arreglar cosas, montar cosas. Otros son buenos en la parte académica, intelectual. Algunos son buenos en la cocina. Tenemos diferentes virtudes cada
examina lo que el Señor te ha dado. De repente tú eres bueno para producir vino y otro es bueno para producir pan. Independientemente, hermano, nosotros, la iglesia del Señor, tiene que ser una iglesia trabajadora, hermanos, que se esfuerza y confía en la provisión de nuestro Señor. Diciéndolo así en un término más o menos criollo, hermano, aquí no queremos flojos. Dios no quiere flojos entre su pueblo, Él no quiere ociosos entre nosotros. Dios está continuamente trabajando en su creación para proveernos. Y nosotros tenemos que estar continuamente trabajando para la provisión que nosotros necesitamos. Entonces, hermanos, ¿estamos en crisis? Sí. ¿Hay dificultades? Sí. Hay momentos en que, aunque por más que te esfuerces, estás en escasez, Dios lo puede permitir, pero tenemos que aprender a vivir tanto en abundancia como en escasez y jamás sin dejar de esforzarnos y de trabajar, siempre luchando allí, hermanos, porque mira, aquí se refleja cómo Dios sustenta la vida del hombre, pero también cómo llena de savia los árboles de Jehová, los árboles grandes. Allí Jehová se utiliza como un adjetivo para describir a árboles muy altos. Seguramente se estaba refiriendo a los cedros del Líbano, que refiere a la segunda línea, que Dios mismo plantó y que Él hace crecer, hermanos. ¿Cómo llega el agua, verdad, a 30 metros de altura en esos árboles? ¿Cómo llega la savia hasta allá arriba, hasta la última copa de esos árboles? Eso es algo, hermano, impresionante. Eso lo hace Dios. Él ha diseñado, hermanos, todo para que llegue cada cosa a donde debe llegar. Las aves de los cielos hacen sus nidos en esos lugares. Hermanos, Dios creó los montes para las cabras, hizo las peñas y las madrigueras para los conejos. Cada cosa para quien lo necesitaba. Nos podemos preguntar, ¿no es de la misma manera con nosotros? Tú naciste en la familia donde Dios quería que tú nacieses, con los recursos que Dios quería que tú tuvieses, en la ciudad que Él quiso que tú estuvieses. Entonces, las circunstancias que nosotros tenemos a nuestro alrededor es providencia de Dios también. El lugar donde Él te coloca es providencia de Dios también. Que Él nos da la libertad para trabajar nuestro entorno y convertirlo en algo productivo, cómodo y bueno para nosotros, así como el castor crea su represa, así como el oso hiberna, así como los animales usan los elementos que tienen en la naturaleza, nosotros también lo podemos hacer, pero entendamos que todo proviene de parte del Señor. Finalmente, en la última parte de esta estrofa, habla acerca de los tiempos y de las estaciones. La luna, el sol, las tinieblas, la noche, y parece ser que el salmista, cuando escribió, vio a los animales que andaban, los animales nocturnos. ¿Quién ha ido a la cueva del Guácharo? Saben que cuando se dan los tours, los paseos, tú puedes ver y escuchar a los guácharos allí adentro, ¿verdad? Pero cuando se hacen las 6 de la tarde, 5:30, 6, que está empezando a caer el sol, ¿qué hacen los guácharos? Salen de la cueva y se escucha ese estruendo de esos guácharos revoloteando, saliendo a buscar los insectos, la comida que ellos tienen. Dios creó animales que habitan y funcionan durante la noche y trabajan durante la noche. El salmista parece que puso sus ojos en ellos y los vio a los leoncillos saliendo a atrapar a su presa, vio a estos animales correteando a las bestias de la selva durante la noche y vio cómo al salir el sol entonces ellos se recogen y se echan en las cuevas. Y luego el hombre, cuando sale el sol, entonces viene el hombre y sale a su labor.
Conforme la ciencia médica ha avanzado y los estudios acerca de la productividad en nuestros tiempos avanzan, más se da cuenta el ser humano de que hemos sido creados, hermanos, para dormir durante la noche y estar despiertos durante el día. Es cierto que algunos de nosotros nos sentimos más productivos durante la noche y nos dormimos un poquito más tarde, nos levantamos un poco más tarde. Pero la forma natural en que Dios creó todas las cosas es para que durante el día tú trabajes, te esfuerces, aproveches la luz del sol y que cuando cae la noche entonces te recojas en tu hogar y de forma tranquila, serena, te prepares para descansar. Dios quiere personas trabajadoras, pero personas que también por el cansancio físico luego vienen también a descansar. Estos ciclos, hermanos, de trabajo y de descanso también fueron diseñados por el Señor. Les hablaba de la productividad porque hoy en día lo que está más en boga es descansa. Mientras más tú descanses y tengas y cumplas con tu horario de descanso, más productivo vas a ser en tu día. Se recomienda 1 hora antes, 2 horas antes, no haber consumido ningún alimento para que tu sistema digestivo, ¿verdad?, ya haya procesado y esté en reposo, listo para descansar. Se recomienda, hermanos, que por lo menos 1 hora antes no consumas nada de pantallas, porque tiene una luz azul que al llegar a tus ojos indica, le dice a tu cerebro que es de día, que tienes que estar despierto, estar alerta. Muchos de nosotros muchas veces andamos cansados, somnolientos, porque no hemos comprendido que naturalmente Dios ha establecido la manera en la que nosotros debemos vivir diariamente. Un ciclo, un espacio en el día para trabajar y un espacio también, hermanos, para descansar. Y todas estas cosas asombraban al salmista. Veía todo este ciclo y le asombraba. A mí me asombra también cómo todo tiene ese ciclo, ¿verdad? Una cosa termina y vuelve a comenzar. Terminó un día, pero mañana es otro, hermanos, y cada día trae su propio afán. Así que vivamos, hermanos, en esos ciclos que el Señor ha hecho. Las temporadas también. La luna sale mensualmente y hace un recorrido mensual. La tierra gira alrededor del sol de forma anual, un año, 365 días, para hacer ese ciclo y volver a comenzar. Y allí están las estaciones que hay en la naturaleza. Nosotros también, hermanos, tenemos que aprender a vivir en esos ciclos, aprender que hay temporadas. Ponte metas trimestrales, ponte metas anuales. Vive en ese ciclo constante, evalúate lo que pasó el día de ayer y lo que puedes hacer el día de hoy, y que todo eso, hermanos, sirva para que nosotros, hermanos, formemos parte de esta complejidad que se está moviendo en el universo. Todo se mueve, nada es estático, y nosotros los cristianos, los creyentes también debemos formar parte de este ciclo, de todo este movimiento que hay en el universo. Cuando el salmista llega a esta parte, exclama en el versículo 24: «Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este leviatán que hiciste para que jugase en él». Las obras de nuestro Señor son innumerables. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que tenemos bastante tiempo para considerar cada una de ellas. No perdamos nuestra capacidad de asombro. No dejemos que la rutina nos haga ver las cosas como comunes y corrientes. ¿Ustedes escuchan los pajaritos?
Toma tiempo para que tus sentidos escuchen, para que tus manos palpen, toquen. Toma una hoja y siente la textura que tiene la hoja. Toma tiempo para detallar una flor y ver los colores que tiene. Toma tiempo para ver cómo crece una planta. Toma tiempo para observar la naturaleza y maravíllate y alaba a tu Creador por sus innumerables obras. Toma tiempo, hermanos, para ver cómo nuestro cuerpo funciona. Aunque se está degenerando, si tú sufres una cortadura, ¿qué pasa? Se cicatriza con el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo es que alguien se rompe un hueso y dejándolo inmóvil se vuelve a soldar? ¿Cómo ocurre eso? Si vemos hacia adentro, nos maravillamos. Si vemos hacia afuera, nos maravillamos. Si vemos hacia arriba, nos maravillamos. Si vemos hacia abajo o hacia lo pequeño, nos maravillamos también. Y el salmista ve la tierra, ve todos los beneficios, ve cómo Dios lo hizo con sabiduría, y parece que después voltea a ver el mar y ve lo ancho y lo majestuoso, lo grande que es, y donde allí habitan innumerables también seres, pequeños y grandes. ¿Ustedes sabían que conocemos más de la luna y de Marte que de las profundidades del mar? Increíble, ¿verdad? Hay animales en el fondo de los océanos que jamás han sido vistos, no han sido descubiertos. Grandes monstruos marinos, habla la Biblia. Hay leyendas de calamares gigantes, de bestias que habitan en los mares, y todo eso yo creo que la leyenda no surgió porque sí. Algo tuvieron que haber visto, ¿verdad? Hace poco se avistó un animal que se creía extinto, ese que tiene la boca, un pez, que tiene la boca así con bastantes dientes y una lamparita aquí al frente, que sale buscando a Nemo. Ajá. ¿Cómo se llama? ¿El pez sapo? No, pez diablo, creo que es. Sí. Bueno, ese se miró, y lo curioso era que era chiquitico. O sea, la gente pensaba que era grandísimo porque en la fotografía se veía así, pero era un ser pequeño. Hermano, pero el mar está lleno de maravillas, de cosas y de animales de todo tipo, moluscos, que habitan allí y que viven de una manera, hermano, que es para nosotros desconocida. Yo, una de las inversiones que hice fue comprarme una careta para que cuando fuéramos a la playa yo quería ver, y tuve el privilegio de poder hacerlo, hermano, y es impresionante. Estaba en la playa y yo pensaba que no había nada por allí, pero cuando yo me meto a ver cómo había pescados por allí, pescados no, peces, cómo había peces, hermanos, por allí, es impresionante la riqueza que hay en los mares. Si no fuera por los mares, hermanos, la economía mundial fuera un desastre, porque sirven para el transporte, sirven para la alimentación, sirven para el mantenimiento de muchos países, de muchos pueblos. Entonces, hermanos, valoremos que nosotros vivimos en una región, en una ciudad que tiene el mar allí a la vuelta de la esquina. No importa dónde tú vivas en Cumaná, tú puedes llegar a la playa caminando cualquier día que tú quieras. Entonces valoremos esto que tenemos cerca, el hecho de que podamos conseguir arenque, que podamos conseguir un cunaro, una cabaña, que podamos comprar una luria, un caracol. Hermano, esas cosas que tenemos cerca, eso es provisión de nuestro Señor. Y damos gracias, hermanos, por este golfo que tenemos aquí al frente, estas playas que sirven para el disfrute y que sirven también, hermanos, para sustentarnos. Yo creo que no está por aquí mi hermano Robert. Gloria a Dios, ¿verdad, mi hermano?
Gloria a Dios por el mar. Muy bien, continuamos entonces con la siguiente estrofa. Si ustedes notan, esta estrofa del 24 al 26 es como un paréntesis donde él estaba observando todas las cosas y se maravilló y exclamó esto, y luego continúa en el versículo 27. Todos ellos esperan en ti. ¿Quiénes son todos ellos? Tanto los animales de la tierra, que él había mencionado, el hombre, y los animales también del mar, es decir, todas las criaturas que habitan en la creación. Y dice, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Aquí está la evidencia clara de un Dios sustentador. Si Dios abre su mano, nos saciamos del bien. Pero si Dios esconde su rostro, se aparta, entonces viene la muerte. A mí me gusta decir que Dios es la fuente de la vida. De Él es vida y de Él emana la vida. Mientras estamos cerca de Él, tenemos vida. Pero cuando nos alejamos de Él, entonces se introduce la muerte, que pudiéramos decir que es la ausencia de vida. ¿Ves? Entonces, al estar alejados de Dios, es que viene la muerte. Por eso es que la Biblia expresa que la paga del pecado es la muerte, porque estamos destituidos de la gloria de Dios. No tenemos acceso al árbol de la vida. No tenemos acceso a la fuente de la vida, que es nuestro Dios mismo. Así que la vida y la muerte están en las manos de Dios. Él da vida y Él también la quita. Diciéndolo un poquito más crudo, Él hace vivir y Él mata también. Así lo expresa la oración de Ana en 1 Samuel, si no me equivoco. Entonces, hermanos, tenemos un Dios que sustenta todas las cosas, que da la comida a su tiempo, que tiene sus prioridades, su orden. Hermano, no sé si a ustedes les ha tocado administrar un negocio. Si el negocio es pequeño, las cuentas salen fáciles. O sea, vendí tantos pantalones y gasté tanto y entró tanto. La ganancia fueron tantos, ¿verdad? Pero cuando es un negocio más grande, más amplio, ¿ustedes creen que es más fácil de administrar? Cuando ya tienes un trabajador, 2, 3, cuando ya tienes proveedores, cuando tienes que ver, ¿verdad?, ajustar el precio en nuestra economía loca y bueno, totalmente inestable. Cuando tienes que mirar todas las cosas y ver las cuentas y decir, adiós, pero salí perdiendo este mes. Hermanos, es complejo. Ahora imagina a Dios que tiene que administrar toda la creación. Obviamente para Él no es ningún esfuerzo, pero debemos admirar la sabiduría y la capacidad administrativa de Dios para suplir todas las necesidades que hay en su creación. Entonces, hermanos, si un día llueve, es porque Dios decidió que eso era lo mejor. Si se te está llenando la casa de goteras, ¿verdad?, de agua, puede que tú digas, Dios mío, pero que no llueva. Pero de repente estaba otro por allá, al otro lado de la ciudad, orando y diciendo, Señor, que llueva porque necesito, ¿verdad?, que las plantas crezcan, porque yo vivo de esto. Entonces, cada cosa tiene su tiempo, cada cosa tiene su momento. Él sabe lo que nos da y lo que nos quita. Él sabe, hermano, el Nuevo Testamento incluso lo menciona. Pablo dice que hay momentos de abundancia y hay momentos de escasez. ¿Qué debemos saber hacer los cristianos? Saber vivir tanto en abundancia como en escasez. Y administrar, obviamente cuando viene la escasez es cuando más necesitamos la buena administración. Pero si no somos buenos administrando, hermanos, en las dos circunstancias vamos a sufrir.
En esta estrofa, hermanos, se ve la paciencia que nosotros debemos tener, tanto en momentos buenos como en momentos malos. Una característica del fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? La paciencia. Por tanto, cuando hay momentos de prueba, de dificultad, debemos saber tener paciencia en que Dios nos va a seguir proveyendo, así estemos en abundancia o estemos en escasez. Ahora el versículo 30 dice: envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Cuando Dios creó el mundo, Él creó a Adán y a Eva, y por el pecado, por ellos haber pecado, la tierra comenzó a producir espinas y cardos. Y le dijo Dios a Adán que ahora para poder comer, para poder producir el pan, iba a tener que hacerlo con el sudor de su frente. Ese lenguaje nos indica que la creación cayó como en un cierto declive, donde se requería mucho esfuerzo para poder producir, y al mismo tiempo donde la muerte había entrado al mundo.